Primera tarde, primera jornada de nuestra campaña evangelística. Muy apreciado para esta congregación el que usted esté aquí, habiendo aceptado la invitación que le han hecho algún hermano de esta congregación. Para nosotros es muy apreciado que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor. Vamos a cantar un himno para comenzar. Es el himno número 14, es un precioso himno. Dice en su primera estrofa: bienvenida da Jesús, créelo pobre pecador, al que en busca de la luz pague ciego y con temor. Lo haremos de pie los que puedan, el himno 14, por favor. Bienvenida a Jesús. Siento, por favor. Bueno, antes de orar para encomendar esta reunión, quiero dar algunos anuncios. Lo primero es que hay clases de escuela dominical o clases bíblicas para niños hasta los 9 años. Hay 2 clases para los niños que lleguen con sus padres. Van a estar dispuestas 2 salas para clase bíblica. Bueno, esta campaña evangelística que comienza hoy como su primera jornada, continuará mañana sábado y también el domingo. Esta es la primera semana de la campaña y la siguiente semana, comenzando el viernes 31. También seguiremos en esa campaña.
¿Cuál es la intención? ¿Por qué una congregación debe hacer una campaña evangelística e invitar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros seres amados a que escuchen el evangelio? ¿Sí? La palabra del Señor expresa que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso que invitamos a los nuestros, a nuestros seres queridos. Si hay un hermano que lo invitó a usted, es porque ese hermano lo aprecia a usted. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Hoy predicarán dos hermanos, habrán dos predicaciones y vamos a orar para que el Señor bendiga aquella palabra. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, queremos honrarle en esta tarde, queremos ser agradecidos por el tiempo que usted nos da, nos concede, para que este local se abra, podamos invitar a los nuestros a escuchar este mensaje de salvación. Muchos de nosotros escuchamos una vez el Evangelio, escuchamos su palabra, que decía que podíamos ser salvos creyendo en el Señor Jesucristo, en aquella obra preciosa. Y estamos aquí ahora haciendo esta campaña en favor de aquellos que no le conocen, aquellos que todavía están en desconocimiento y no conocen acerca de la salvación, de la obra preciosa hecha en la cruz del Calvario por nuestro amado Salvador. Padre, oramos para que usted bendiga a nuestros hermanos, a que puedan expresar esta palabra bendita. También pedimos por las personas que escucharán, para que usted prepare sus corazones, su mente, y puedan entender y puedan tomar una decisión. Gracias por todo. Encomendamos esta reunión y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan. Nuevamente le damos la bienvenida y nuevamente decimos que es un gusto y nos alegra que usted haya apartado una hora de su tiempo para escuchar de la palabra del Señor. No sé si se pudo fijar en el himno que hemos entonado al principio, Cristo salva al pecador, y quizás es allí donde vamos a hacer más énfasis. Vamos a leer con ayuda del Señor un versículo, o sea, no es muy conocido, pero nos enseña grandes verdades. Se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es un solo versículo y es impresionante cómo 3 líneas de la Biblia nos pueden enseñar tantas cosas. Quisiera volver a leerlo para poder rescatarlo. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta aquí está bien. Que el Señor bendiga su palabra junto con lo que vamos a escuchar más adelante. Amén. Si pudo prestar atención al versículo que leímos, se puede dar cuenta que en la parte media se encuentra ese precioso nombre, el Señor Jesucristo. Y Él es la parte central de esta reunión, es el centro, así como debería ser el centro de nuestra vida. Y con ayuda del Señor vamos a ver que es exactamente lo que usted necesita para su vida. Muchos de nosotros o allá afuera podemos ver que muchos piden dinero, muchos pueden pedir riqueza, cuando realmente lo que necesita el ser humano es la persona que le estamos presentando en esta noche. Quisiera destacar por lo menos 3 cosas que nos enseña este versículo. Primero es si lo conoces, y si no lo conoces, hoy es un gran día para que lo puedas conocer. Segundo,
que te vamos a explicar que Él es lo que tú necesitas. Y tercero, qué es lo que Él te está ofreciendo hasta el día de hoy. Que mañana no sabemos, pero hasta el día de hoy es lo que te está ofreciendo. Si pudo leer o escuchar el versículo, comienza diciendo, porque ya conocéis. Y quisiera entonar o quisiera comenzar con una pregunta, si usted lo conoce. Si usted en su vida ha sentido la experiencia de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, si tú has sentido en tu vida este ser que te ayuda y te puede apoyar para todo lo que necesites, o por el contrario, no lo tienes, que cuando abras tus ojos y ves lo que está sucediendo en el mundo, que si piensas en el más allá, en la muerte, o que si el Señor cumple tu palabra hoy, no te da temor en tu alma y en tu corazón, que hay más allá de la muerte. ¿Qué pasaría si Él cumple su palabra hoy? Tienes estos temores, es porque todavía no lo conoces a Él. Pero qué bueno es para nosotros darte esta buena noticia, estas buenas nuevas de salvación. Y es que Él también quiere conocerte. Él te está hablando en esta noche con los brazos abiertos y te está diciendo que quiere morar en tu vida, en tu corazón, y te quiere llevar al cielo. En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a una mujer, si conocieras el don de Dios, ¿lo conoces? Uno se pone a leer la Biblia y desde el primer versículo hasta el último da a entender completamente quién es Él. El primer versículo de la Biblia quizás es muy famoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Él. Y no quisiera hablar solamente por encima, porque quizás la mayoría de nosotros lo sabemos. El Señor Jesucristo es una persona que bajó del cielo, que murió en la cruz del Calvario, pero Él es más que eso. Vuelvo a repetir el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Él es el que creó todas las cosas. Todas las cosas son por Él y para Él. Todo lo que vemos fue hecho por Él. Pero seguimos indagando un poco más en la Biblia y encontramos que en el sexto día Él hizo al hombre. Lo hizo a usted, me hizo a mí conforme a su semejanza. O sea, que entendemos que ya no es el creador de todas las cosas, sino que es su creador y es mi creador. Y uno se pone a leer un poco más en Génesis y llega a la conclusión que Él hizo de nosotros su creación más especial. Lo hizo para que nosotros pudiéramos señorear por encima de sus otras creaciones. Leemos en su palabra que Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No hay otra creación que se asemeje a la que Él hizo para con nosotros. Y uno puede llegar a entender que desde el principio Él tenía para con nosotros una conexión especial, que fuimos completamente diferentes a cualquier otra creación y que también creó el Edén. Este es Él de quien te estamos hablando, el creador de todas las cosas, el que te creó a ti, el que te ama a ti, que en esta noche te quiere salvar. Pero vamos a seguir leyendo un poco más. Y entendemos que Él puso al hombre en el Edén, un lugar perfecto, pero que nuestros primeros padres decidieron desobedecerle. Que nuestros primeros padres decidieron no hacerle caso, sino que pecaron. Y ahí quiero entrar en lo que dice el versículo. Si conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que es la gracia? Quizás es una palabra repetitiva que la podemos utilizar a diario, pero ¿qué significa para usted la palabra gracia que aparece en este precioso versículo? Gracia es darnos lo que no merecemos. Y por un momento piense en ese Dios que lo quiere tanto, que creó todas las cosas para que el hombre pueda vivir perfectamente en ningún otro planeta. Por más que el hombre quisiera explorar otros planetas, está el oxígeno necesario para que pueda vivir y habitar.
En ningún otro planeta están todos y cada uno de los recursos necesarios para que el ser humano pueda vivir completamente. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. ¿Quién fue el que hizo que podamos vivir en este mundo confiada, tranquilamente, porque tiene todos los recursos naturales para que nosotros podamos vivir? ¿Quién fue? El creador de todas las cosas, el que te estamos presentando. Pero, como dije anteriormente, el ser humano, nuestros primeros padres decidieron desobedecerle. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero ¿qué pasaría? Porque él no es hombre, él no es como nosotros, pero cuando nosotros nos sentimos decepcionados, cuando nosotros nos podemos llegar a sentir traicionados, cuando entendemos que la persona que por más que uno le hable, no hace lo que nosotros queramos, ¿qué pasa? El ser humano es capaz de odiar. El ser humano es capaz de olvidarlo. El ser humano es capaz de quitarlo completamente. Pero él no es así. A pesar que lo hizo todo perfecto y que nosotros lo traicionamos, él dio a su hijo. Dio lo que nosotros no merecíamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, amigo, quien le estamos hablando en esta tarde noche es justamente lo que tú necesitas, porque nosotros siendo malos, Él decidió venir a este pobre mundo. Y es el profeta Isaías que habla, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros desde un principio pecamos, no podemos engañar a Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos gusta mentir. Nos gusta salir ganando por las buenas o por las malas. Para nosotros no había ni parte ni suerte en el cielo, pero Él nos amó. Y eso es la gracia. Ya sabemos quién es Él, el creador de todas las cosas, el que te creó, el que te puso en un mundo perfecto, pero ahora también sabemos que fuimos nosotros los que nos apartamos de Él y que todas las cosas que hacemos a diaria nos impide tener una relación íntima con Él. Pero la segunda cosa que quiero destacar es por qué Él es tu mejor opción. Porque Él es la única opción que tú necesitas si en verdad quieres ser salvo. Mire, el versículo es claro y dice, por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en estas palabras, que una persona siendo rica se haga pobre por amor a otro. Y uno puede llegarse a preguntar, bueno, ¿por qué él siendo rico se hizo pobre? Quiero hablar de su humildad y del alcance que él tiene aún en este día para con usted. Porque él merecía nacer en una cuna de oro. Él merecía que su nacimiento fuera el mejor de todo en el mundo. Pero ¿por qué decidió nacer en un pesebre? Para demostrarle al mundo que él tiene la capacidad y el alcance de salvar a todos. Por un momento piense que él haya nacido en todas esas riquezas que él merecía. Probablemente el ser humano diría, bueno, como él fue rico, nació rico y murió siendo rico, el evangelio es solamente para los ricos. Pero no es así. Siendo rico, el evangelio es para los ricos. Se hizo pobre porque el evangelio también es para los pobres. Porque el evangelio tiene un alcance para todo. Bien se lo dijo en Juan 3:16 a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. El evangelio es para usted, amigo. El evangelio es para usted que nos está escuchando por las redes sociales. El evangelio es para todos, porque el evangelio es Cristo. Pero, ¿por qué también te conviene? Porque Él fue el único que se dio a sí mismo y murió en la cruz del Calvario. Él fue el que te creó. Él es el que conoce tu más íntimo sentimiento, tu más recóndito pensamiento, aún las cosas que crees que nadie sabe, pero que te avergüenza muy adentro de tu corazón. Él lo sabe porque Él te creó y Él es lo que tú necesitas. Miras hacia adelante y ves que tienes temor,
Bueno, ahí él le dice a Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ves lo que tienes adelante y hay miedo en tu corazón. Ve lo que le dijo el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Necesitas a alguien que te consuele. Él dice en su palabra, Él es el Dios de toda consolación. Cualquier circunstancia que tú estés pasando, cualquier temor que haya en tu vida, cualquier pensamiento que haya en contra de la voluntad de Dios, déjame decirte que Él tiene la solución para tu vida. Porque vuelvo a repetir, el ser humano no necesita riquezas, el ser humano no necesita tierras para ser feliz, el ser humano necesita es a Cristo, que te amó tanto que siendo rico se hizo pobre. Y por eso Él es el único que te puede salvar. Él murió en la cruz del Calvario, amigo. Él fue el único que pudo obrar completamente la obra. Por eso es que nuevamente podemos decir y nuevamente decimos, no confíes en el ser humano. No confíes en otro hombre, confía en Él porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que te ama. Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Hay un versículo que lo dice en un libro de los profetas. Con amor eterno te ama, por lo tanto hasta hoy todavía respira porque ha prolongado por ti la misericordia. Hasta hoy todavía respira, hasta el sol de hoy todavía camina porque Él en su amor te ha prolongado y te ha dado este día para que tú tengas la oportunidad de ser salvo. Pero quiero destacar también otra cosa de por qué Él es el que te conviene, porque Él fue el que resucitó. Porque cualquier otra cosa que confíe el ser humano muere y ahí queda. Pero Él dijo, consumado es, y al tercer día resucitó de los muertos. Quizás el temor más grande que puede tener el ser humano es la muerte, pero podemos confiar en uno que venció la muerte y que está a la diestra del Padre y que vive en el poder de una vida indestructible. Pero por último, porque el tiempo ya llega, quiero destacar lo que Él te ofrece. Si ya todavía no lo conoces, ojalá que toda esta explicación te haya ayudado. El creador de todo, tu creador, quien te ama, porque Él es tu mejor opción, porque Él es el único que se dio a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. Y Él resucitó de los muertos. Pero ¿qué es lo que te ofrece? Mire, amigo, te ofrece el perdón de pecado. Con Cristo y sin Cristo la condenación eterna. Con Cristo Él te ofrece el cielo. Sin Cristo vas directamente al infierno. Con Cristo vas a estar con Él. Sin Cristo vas a estar sin Él. Qué bueno sería para nosotros que usted pueda entender estas grandes verdades, porque Él te está ofreciendo en esta tarde, en esta noche, la vida eterna. Despierta de una vez por todas. Deja el mundo y todo lo que tengas que dejar atrás, pero lucha por tu alma, lucha por tu vida. Tienes tan cerca la puerta de la salvación, pero también tienes delante de ti la perdición eterna. En este mundo nada bueno hay, nada bueno le queda. Uno ve las noticias, ve todo lo que está pasando y entiende que el mundo va directamente a una destrucción, y es el ser humano que debe entender que hay una sola solución para su vida y es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, porque de lo contrario se va a perder por toda la eternidad. Esta es la gran verdad, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor, por ese vínculo perfecto. No es solamente por obediencia, es porque te ama y te ama de verdad, y el amor no hace nada indebido, para que vosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza, para que todos nosotros podamos tener la oportunidad de tener la vida eterna y el cielo ganado. Llegó el tiempo, pero ojalá usted pueda entender esta grande verdad y pueda dar el paso de fe y pueda pasar de la oscuridad de las tinieblas a la clara luz. Que el Señor bendiga su palabra.
Vamos a cantar un himno antes de comenzar la segunda parte. Himno número 271, cuya primera estrofa dice: oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Cantemos de pie el himno número 271. Bien, vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer solamente 2 pasajes y otros versículos más serán relatados. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Voy a leer los 2 trozos que tengo de Mateo y Lucas y luego vamos a dar una introducción. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, va a ser proyectado atrás, puede leerlo también. Lucas capítulo 1, versículo 30. La misma historia del nacimiento del Señor Jesucristo narrada por el evangelista Lucas. Dice así la palabra del Señor, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 1 del mismo libro de Lucas. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10, que vamos a estar meditándolo principalmente, dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta allí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Estimado oyente, quisiera hablarte en esta segunda parte de una noticia, como hemos leído en el último versículo. Dice: os doy nuevas de gran gozo. Uno podría entender: os doy noticias de gran gozo. Y quisiera dar una introducción acerca de las noticias. Estamos en la era de la información. ¿Cuántas noticias recibimos diariamente? ¿Cuántos tipos de noticias hay? Hay noticias que son informativas, que uno las escucha y no tiene que hacer nada más, sino escucharlas. Hay noticias que pueden ser de otros lugares del mundo y uno puede entristecerse o alegrarse, pero son noticias informativas. Pero hay noticias que son de decisión, donde usted tiene que tomar una decisión. Hay noticias que pueden ser erradas, le llaman las fake news. Hay noticias que pueden ser erradas y hay noticias que pueden ser acertadas, que pueden ser veraces. Hay noticias que pueden ser útiles y otras que posiblemente, ¿cierto?, no sean útiles y que simplemente duren un día o algunos días. Hay noticias que son de corta duración y hay noticias que son de larga duración. Hay noticias tristes también. Si uno prende el noticiario ahora, la verdad que la mayoría de las noticias son tristes. Noticias policiales, ¿cierto? Noticias tristes que nos dejan mal. Pero hay noticias también alegres, las menos en este mundo. Y por lo tanto, podemos pensar en los distintos tipos de información, mensajes o noticias que recibimos. También hay noticias que son particulares para un determinado segmento de la población. Uno acá en este teléfono, ¿cierto?, ve harta noticia y cuando yo coloco el Google me sale una lista de noticias sugeridas. Y una de ellas hace unos días decía, viernes, creo que decía sobre hoy, viernes 24 de marzo, feriado. Y la verdad que quedé asombrado y dije que bien, porque los que trabajamos obviamente nos gustaría más días feriados. Y pinché inmediatamente el botón y me di cuenta que la noticia era para Argentina, no era para Chile. Así que esta era una noticia, podemos decir, que era una noticia particular para un segmento, para la población de otro país y no para nosotros. Así que tuvimos que trabajar hoy. Pero hay noticias que son globales. Bueno, usted conoce, ¿cierto?, esto que tengo acá. Es como el resumen de lo que he dicho. Acá en Chile le llamamos diario, los hermanos venezolanos le llaman periódico, ¿cierto? Y hay noticias de deporte, hay noticias financieras,
hay noticias tipo legales, etcétera. Acá tengo una noticia deportiva, y la verdad que no quisiera hablar de nada de esto, porque esto no es lo más importante, como decía nuestro hermano. Lo voy a dejar de lado, porque la noticia que tengo y que tenemos como iglesia es lo que nuestro hermano ha dicho. Y particularmente lo que quisiéramos contarte, estimado oyente, es una noticia que tú ya conoces. Es una noticia que tú ya has escuchado de ella. Y posiblemente en nuestra parte poniente, en nuestra parte más bien occidente de Sudamérica, posiblemente casi todos los seres humanos hemos escuchado de esta noticia. Y la noticia es acerca del nacimiento de Jesús, como hemos leído en este último versículo. Seguro que conoces esta noticia, pero quisiéramos que tú tuvieras el alcance, que vieras el impacto que hay en esta noticia. Porque como hemos dicho, las distintas clasificaciones que pueda tener una noticia, esta noticia, estimado oyente, y este mensaje que estamos dando, que ya dio nuestro hermano y seguiré yo, no es una noticia solamente informativa, no es una noticia de la cual tú puedes escuchar e irte a tu casa y seguir tu vida como si nada hubiera pasado. Este es un mensaje, esta es una noticia en la cual tú tienes que tomar una decisión y vas a tomar sí o sí una decisión. Si tú te vas de esta reunión sin haber tomado una decisión respecto a quién te vamos a presentar nuevamente, estás ciertamente rechazando esta noticia, estás dejando de lado esta noticia. Y lo que quiere Dios y lo que queremos nosotros es que tú recibas esta noticia, no solamente la escuches, que es algo grande, sino que la recibas en tu corazón, no solamente en la mente. Posiblemente has escuchado mucho acerca del nacimiento de Jesús, pero vamos a ver estos versículos, que esta noticia es para ti, que el nacimiento de Jesucristo está relacionado contigo, estimado oyente, y conmigo y con cada uno de los seres humanos de este mundo. Hemos leído en el libro de Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Uno puede pensar, bueno, ¿por qué esta noticia es importante? Y es importante por el nacimiento, por la persona de quien estamos hablando. Como hemos leído en el libro de Mateo, dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hemos también dicho que ese santo ser que nacerá será llamado Jesús, será llamado Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. El ser que nació hace un poco más de 2000 años, estimado oyente, no es cualquier ser, no es cualquier humano, no es cualquier hombre. Es el Hijo de Dios que tomó forma humana. Es el Salvador del mundo, como fue la instrucción clara para sus padres, para María, ¿cierto? Que era la Virgen María en ese momento. Era la Virgen María que estaba desposada o de novia con José, que era su marido. Y Dios ocupa el vientre de esta mujer, y en el vientre de esta mujer es concebido por medio del Espíritu Santo, este santo ser, el único ser santo que ha pisado esta tierra. Y este ser vino a este mundo y se anunció el nacimiento de él. Y por eso hemos leído en el último versículo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esta es una noticia, estimado oyente, de gran alegría, de gran gozo. Y es lo que quisiéramos traspasarte a ti. Es lo que Dios quisiera hablar a tu corazón en esta tarde. Que esta es una noticia para ti. Dice la palabra de Dios, os doy nuevas de gran gozo. Y te está incluyendo. Esta noticia es para ti y es para mí. Esta noticia, este mensaje es para toda la humanidad. Dice, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. También hemos mencionado ciertas noticias particulares, noticias globales. Esta noticia es absolutamente para todos, para todos. Chilenos y venezolanos somos los más que hay aquí. No sé si habrá de alguna otra nacionalidad, pero cualquier nacionalidad que haya, ciertamente la noticia es mundial. La noticia del nacimiento de Cristo es una noticia mundial. Y esa es una noticia que puede causar gozo a tu alma, estimado oyente. Voy a leer un versículo conocido por los creyentes de la palabra de Dios para enfatizar la importancia del nacimiento de Cristo, del ser que estaba naciendo. Y está en Filipenses capítulo 2, nuestro hermano lo puede proyectar. Un pasaje conocido dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice respecto al nacimiento de él. Dice, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, vale decir, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Este pasaje habla de la humillación de Cristo. Este pasaje habla de la pobreza de la cual ya habló nuestro hermano. Cristo se hizo pobre, estimado oyente, por amor a ti. Y siendo Dios, teniendo la adoración de todos los ángeles, siendo el creador de todo, siendo dueño del universo, Él tomó forma humana, se despojó a sí mismo. Es el mensaje exacto de la palabra de Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma humana y lo hizo por ti, estimado oyente. Este santo ser, este nacimiento, es único en la historia de la humanidad. Y es por eso que la humanidad se tiene que dividir en los años antes de Cristo y después de Cristo. Este nacimiento es sin igual. Es una grata noticia, es una tremenda noticia. Es la noticia, y espero en los minutos que podamos convencernos de esto, es la noticia más importante que tú puedas recibir en tu vida. Y vaya que pueden haber noticias importantes, ¿cierto? En la vida, el nacimiento de un hijo, matrimonios, etcétera, bonos del gobierno, ¿cuántas noticias podemos recibir? Sin embargo, esta noticia, estimado oyente, sobrepasa a todos. Este ser que nació es el Hijo de Dios, como hemos leído también en la palabra de Dios, es Dios con nosotros, es Dios tomando forma humana, es Dios visitando al ser humano, porque había una tremenda necesidad. Y uno pudiera preguntarse, ¿para qué nació? ¿Por qué nació el Señor? ¿Cuál fue el título del cual nuestro hermano ya ha hablado? ¿Cuál es el título del cual hemos leído tanto en Mateo como en el libro de Lucas? Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que hemos leído recién, dice: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De distintas formas, pero con mi hermano y con todos los hermanos que van a venir más adelante, se va a repetir el mismo mensaje, se va a repetir la misma noticia. Un Salvador, la persona de Cristo. Es eso lo que tú tienes que escuchar, estimado oyente. Es esa tu necesidad en esta tarde. Es por eso que Dios hizo un sacrificio tremendo. Dice la palabra de Dios acerca de Dios el Padre, el que no escatimó, el que no se reservó, el que no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, sino que lo entregó por todos nosotros. Él entregó a su Hijo, Él envió a su Hijo, cuando dice un pasaje, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo, Dios lo envió, y el Hijo obediente, como decía nuestro hermano, y por amor, por misericordia, Él quiso venir a este mundo, Él quiso decir, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y sabe por qué vino, estimado oyente? Vino por ti, por eso esta noticia es no solamente informativa, sino que es una noticia de decisión. Es una noticia que estaba pensada en ti y en mí, estimado oyente. Él vino para constituirse en el Salvador. Él es el único Salvador. Es el único que te puede salvar, como dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pensaba en dos figuras o en dos funciones o profesiones. Cuando con los jóvenes íbamos al sur, tristemente vimos muchos bomberos. Ustedes saben por qué. Y si no hubiera incendios, no existirían los bomberos. No habría necesidad de bomberos. Si no hay incendios, los bomberos están, por así decirlo, sin trabajo. Y por lo tanto, si tú en tu casa tienes un incendio, me imagino, y ocupando la frase que ocupaba mi hermano, escaparás por tu vida, querrás ser salvo urgentemente. Me imagino que no te quedarás en tu casa, si hay un incendio, no te quedarás en tu casa un día, 2 días, a lo mejor con el celular o haciendo alguna actividad. Lo que vas a hacer prontamente es arrancar y seguramente tomar a tus seres queridos y arrancar, porque ciertamente tienes que salvarte de ese incendio que está en tu casa. Fue lo que vimos en el sur y lamentablemente algunos no alcanzaron a salvarse. Otro ejemplo muy conocido, ¿por qué están los médicos? Los médicos están porque tenemos enfermedades. ¿Alguno procuraría tener una enfermedad grave, alguna enfermedad urgente y no ir a un médico? ¿O a lo mejor esperar un año para poder pensar en un tratamiento? Claramente no, ¿cierto? Cuando uno tiene una enfermedad y la enfermedad es más complicada, tiene que urgentemente atenderse. La pregunta obvia que viene, ¿cierto?, es ¿por qué hay un Salvador? ¿Por qué Dios tenía que enviar a su Hijo? ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que venir y nacer y constituirse en el Salvador del mundo? Estimado oyente, ¿cuál es la respuesta lógica? Es porque si hay un Salvador, es porque nosotros estamos perdidos, es porque nosotros estamos en la condición de perdidos, de no estar salvados, de condenados, que es otra palabra que la palabra de Dios usa mucho. Como leímos en el libro de Mateo,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el mayor problema que tienes tú, estimado oyente, que tiene la humanidad. Su pecado que le aleja de Dios, su pecado que lo tiene perdido, su pecado que le tiene condenado, su pecado que le tiene muerto espiritualmente, su pecado que lo tiene enemistado con Dios, dice la palabra de Dios. Estamos enemistados con Dios. No podemos orar a Dios, no podemos presentarnos delante de Dios, porque Él es justo, Él es santo. Él aborrece el pecado. Dice la palabra de Dios que también la condición del ser humano es bajo la ira de Dios. Qué término tan fuerte, pero qué término tan real, porque es Dios el que lo dice en su palabra. Estamos bajo la ira de Dios, aquellos que todavía no han resuelto el tema de sus pecados, aquellos que todavía no son salvos. Estimado oyente, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y este mismo Dios que se constituye en juez y que tiene que castigar el pecado, Él ha provisto de salvación. Él viendo que bajo el cielo no había nadie que pudiera ser salvo. Él viendo desde los cielos que no había ni siquiera un ser humano que tuviera la capacidad de buscar a Dios. Él viendo desde los cielos, viendo que no hubo un ser humano que pudiera cumplir la ley, que pudiera ser salvo por obras, por ser justo. No había ni siquiera uno. Como dice la palabra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, está descartada la salvación por medio de obras. Está descartada la salvación por medio de otro medio distinto, del cual es el Salvador. Es por eso que Dios proveyó un Salvador para ti, estimado oyente, para que tú pudieras tener acceso, para que tú pudieras ser salvo. Y la pregunta que viene también, ¿cierto?, es evidente. ¿Eres salvo, estimado oyente? ¿Tú cuentas con la salvación? ¿Tú has tenido un encuentro con el Señor Jesús? ¿Tú has acudido al Salvador del mundo? ¿Has escuchado no solamente en forma mental de esta noticia del nacimiento del Salvador, sino que has creído en esta noticia? Esta noticia es para apropiársela. Esta noticia, este mensaje es para tomarlo, para tomar una decisión, para decirle a Dios, creo en ti, creo que Él es mi Salvador, creo que Él murió por mis pecados, quiero ser salvo. Eso es lo que necesitas tú en esta noche, estimado oyente, ser salvo. Y mira el amor de Dios. Mira su gracia, como decía nuestro hermano, mira su misericordia. Él proveyó la salvación. Él entregó, no podemos decir ni más ni menos, sino que Él entregó a lo mejor que tenía. Él entregó a su Hijo unigénito, el cual se hizo pobre, como se ha leído, el cual sufrió lo indecible, el cual murió en una cruz y en su cuerpo santo fue cargado con tus pecados y con mis pecados. Temas que se van a ver ciertamente en los días siguientes. La cruz de Cristo, la obra de salvación. Estimado oyente, es grande la obra de salvación. La obra de salvación es sin igual. La obra de salvación no es humana. La obra de salvación es de Jehová, porque dice la palabra de Dios, la salvación es de Jehová. Y es por eso que podemos confiar plenamente en esta obra. Es por eso que podemos confiar plenamente en esta noticia. Esta noticia es veraz, estimado oyente, porque esta noticia no la inventamos nosotros, no la inventó esta iglesia local. Esta noticia está en la palabra de Dios. Es Dios el que está proclamando salvación por medio de quienes ya hemos sido salvos. Es Dios el que está mostrándote a ti, al Salvador del mundo, a quien tomó forma humana y quiso ser nuestro representante, quiso tomar nuestro lugar, quiso ser nuestro sustituto allí en la cruz, para que ciertamente pudiéramos tener acceso a la salvación. Vuelvo a preguntar, estimado oyente, ¿eres salvo? ¿Quieres ser salvo? Habiendo escuchado, posiblemente tú seas familiar, amigo, compañero de algún hermano, has escuchado posiblemente varias veces de la salvación. ¿Quieres ser salvo, estimado oyente? ¿Sabes cómo ser salvo? Y posiblemente, cierto, la respuesta a esta última pregunta ya la tienes y hay hermanos que pueden ayudar a poder esclarecer aún más. Pero algo importante que nos dice la palabra de Dios es que el único método, la única forma de ser salvo es la forma perfecta que ha obrado Dios y es a través del Salvador del mundo, del Señor Jesucristo. Y por eso preguntamos a ti nuevamente, estimado oyente, ¿quieres ser salvo en esta noche? Como decía nuestro hermano, hay una necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad que nosotros prediquemos esta palabra. Hay un objetivo claro que tenemos en esta campaña y es predicar a Cristo. Podríamos hablar de muchas cosas, pero tenemos que hablar de lo urgente. Si estuvieras en un incendio en tu casa, vuelvo a decir, lo más urgente es que escapes.
es que tendríamos que decirte escapa porque hay un incendio en tu casa. Si tienes una enfermedad grave, lo que te tiene que decir el médico es que tienes una enfermedad grave para que acudas prontamente a un tratamiento. Como estás espiritualmente en esta condición de perdido, estimado oyente, nuestra misión es decirte que estás perdido, que estás en un grave peligro, que si no recoges, si no te apropias de esta noticia de salvación, estás perdido. Hay una condenación, hay un castigo eterno, como se menciona allí, hay un castigo eterno. Y el castigo eterno es indeclinable, podremos decir. Aquellos que van a ese lugar no van a poder salir nunca más. Y saben lo terrible o el merecimiento que hay para el ser humano de ese castigo es doble. Una, por sus pecados. Por sus pecados ya todos nosotros merecemos ir al lugar de condenación. Por nuestro pecado, por nuestra lejanía, por darle la espalda a Dios. Todos nosotros merecemos absolutamente estar en el infierno, en el lago de fuego. Pero aún si Dios ha provisto de salvación, y tú viendo este regalo, viendo esta oportunidad de ser salvo, das vuelta la espalda, o agarras el periódico de esta buena noticia y lo haces tira y lo rechazas, esa es la segunda cara de la perdición. Tus pecados, pero además haber rechazado la provisión que Dios ha dado gratuitamente. Gratuitamente, no hay que pagar nada. ¿Qué podríamos pagar nosotros? ¿Qué obra podríamos hacer nosotros? Si no tenemos nada para darle a Dios, Él hizo todo. Él ya envió a su Hijo perfecto. Él ya envió a este santo ser a esta tierra. Y este santo ser ya hizo la obra. Como dice en su palabra, como lo dijo Él en la cruz del Calvario, consumado es. La obra ya está terminada, la obra ya está acabada, la obra ya está lista. Ahora espera esta obra para que tú favorablemente te inclines a esta obra, para que tú favorablemente tomes una decisión por beneficio tuyo, estimado oyente. Como hemos dicho, este es un regalo inmerecido, absolutamente inmerecido. Ninguno de nosotros merece ser salvo. Y si nosotros, los que estamos predicando y los hermanos aquí y quienes te invitaron, tienen la absoluta seguridad de que son salvos, no es por merecimiento propio, no es porque quien te invitó es mejor que tú, sino porque él se consideró o ella se consideró pecadora delante de Dios y ha tenido a bien recibir este mensaje, esta buena noticia que causa gran gozo, alegría eterna al corazón de aquel que la recibe. Pero también hemos de decirte, estimado oyente, que esta noticia tiene vigencia. Dice la palabra de Dios, ahora es el tiempo aceptable, ahora, hoy es el día de salvación, es ahora cuando tú tienes que ser salvo. El mañana no lo tienes comprado, estimado oyente. Posiblemente has escuchado 10, 20 veces este mensaje del Evangelio, pero tú no sabes cuándo va a ser la última. Y por eso tus familiares están invitados con cariño, con amor, para que no dejes pasar el tiempo. Dice la palabra de Dios que llegará un día en que la puerta de salvación se cerrará. Es que un día esta iglesia ya va a estar vacía, es que un día esta iglesia ya no va a necesitar, no va a tener predicadores y no va a requerir de predicar el Evangelio, porque el Evangelio y la salvación ya no va a estar disponible. Estimado oyente, no endurezcas tu corazón, te lo pedimos, te lo rogamos con cariño, no endurezcas tu corazón. Toma la decisión hoy, no dejes pasar más tiempo, ya has escuchado bastante de este mensaje bendito de salvación. Doblega tu corazón al Señor Jesucristo. Él pagó por ti, Él es tu Salvador. Reconócelo ahora. No necesitas pasar adelante. No necesitas hacer algo extravagante. Tienes que, en tu corazón, reconocerle a Él como tu Salvador, pedirle perdón por tus pecados. Y no tendrás una lista de espera, como a lo mejor la tienen algunos de ustedes en las pasaportes, ¿cierto? Esperar tanto tiempo. En el mismo instante en que tú reconozcas a Cristo en tu corazón, serás salvo para siempre, en el mismo momento. No hay espera, estimado oyente. Dios te está esperando por salvarte en esta misma hora. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a los hermanos que han predicado la palabra del Señor. Antes de terminar nuestra reunión y de orar por los alimentos, vamos a entonar el himno número 17. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Lo haremos de pie, el himno número 17, por favor.
Bien, antes de orar, quiero hacerle la invitación para el día de mañana. El día de hoy vimos como primer tema su nacimiento, ¿sí? Nuestro hermano tomó, si usted quiere recordar, en el libro de Mateo, capítulo 1, y en el libro de Lucas, también el capítulo 1, su nacimiento. Para mañana, día sábado, tenemos su servicio. Estamos hablando de la persona del Señor Jesús. Y el domingo, antes de la cruz, es el título para el día domingo. Usted está cordialmente invitado. Sabe que tenemos muchas expectativas por invitar personas a la campaña. La mayoría de los años hacemos campaña y muchos de nosotros un día estuvimos como usted, habiendo sido invitados a una campaña evangelística sin conocer nada de la palabra de Dios. Alguien nos invitó. En mi caso, ese alguien, quien hoy día es mi esposa. Así que los animamos a que venga, acepte la invitación y nos acompañe en la escritura, en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos agradecer al terminar esta reunión. Nos gozamos porque su palabra pudo ser expuesta, este libro santo pudo ser abierto, las líneas de este hermoso libro fueron expuestos a aquellos corazones que no le conocen. Gracias porque hubo tranquilidad, hubo solemnidad. Agradecemos, Padre, porque podemos dejar en sus manos la decisión de quienes han escuchado. Oramos por ellos para que puedan tomar una determinación y puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable. Padre, sin duda que sin Cristo el hombre es nada. Usted ha cambiado nuestras vidas. Somos nueva criatura desde que conocimos a nuestro Salvador. Gracias por todo. Ahora, al despedirnos, también queremos agradecer por los alimentos que hemos de servirlo. También agradecer a las hermanas que han preparado este alimento. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.